Chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a dar una clase de lo que son los porcentajes, algo que está incluido en la prueba del ser bachiller. Entonces vamos a empezar con unos ciertos tips, con ciertas técnicas que te ayudarán a mejorar lo que es el cálculo rápido, lo que es un porcentaje. Entonces, ¿qué entendemos por un porcentaje? Un porcentaje viene a ser una parte de un total. ¿Cuál es el total? Es del 100% siempre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago lo siguiente, si alguien me dice que yo calcule el 30% de 120, digamos, dólares, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que hacer lo siguiente. Comúnmente las personas hacen esto, la mayoría de preuniversitarios hacen lo siguiente. Si me dice el 30%, yo voy a hacer esto, 30 sobre 100, esta palabrita D significa multiplicación, 120 por 120. A la final, ¿qué tienes que hacer? Simplificas, primero es que los 0, 0, 0, 0. A la final, ¿cuánto te quedó? 12 por 3 es 36. Pero este procedimiento es un poquito largo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a tratar de mejorar ese tiempo. ¿Por qué? Porque en tu examen ser bachiller no vas a tener un tiempo pasado los 2 minutos, sino únicamente vas a tener un tiempo de 1 minuto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acordarnos dos cositas, ¿ya? Vamos a ver si nuestro número termina en 0. Y si tengo igual número de cifras. ¿Para qué te digo esto? Por ejemplo, si me dicen ahora, tengo el 30%, pero me dicen de 40 dólares, me pongo a ver lo siguiente. Primera condición, ¿cuál era? Que terminen en 0. ¿Terminan en 0? Sí, terminan en 0. Igual número de cifras. 30 tengo 2 cifras, el 40 tengo 2 cifras. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente yo voy a recordar, ya no voy a hacer el procedimiento anterior, voy a tachar los ceros y únicamente esto se me convierte en una multiplicación. 3 por 4 casi siempre es 12. ¿Se acabó? ¿Cuánto me demoré? No me demoré nada. Ahora, ¿qué tal si me cambian y me dicen, ahora yo necesito el 40%, pero de otro numerito, digamos de 50 dólares? ¿Qué tengo que hacer? Igual, ¿no es cierto? A ver, ¿tengo igual número de cifras? Sí. 4, 0. ¿Tengo números terminados en 0? También tengo números terminados en ceros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tachar los ceros y a la final únicamente multiplico. 4 por 5, ¿cuánto es? 20. Entonces, ¿qué me queda en esta parte? Que el 40% de 50 ha sido un valor de 20 dólares. Ahora, pongamos otros numeritos. Digamos que yo tengo 50% de 80 dólares. ¿Cómo quedábamos al inicio? Tengo terminados en 0, sí, ¿no es cierto? Tengo igualados con número de cifras, también están con el mismo número de cifras. ¿Qué tengo que hacer? Tacho los ceros, 5 por 4, 5 por 8 es casi siempre 40, ¿no es cierto? Entonces, a la final, la respuesta es 40 dólares. Ahora, ¿qué pasa cuando mi ejercicio no termina en 0, ni tampoco tiene igual número de cifras? Entonces, te preguntarás si tengo alguna manera de hacer esto. Y entonces, la respuesta es sí, sí tienes una manera de hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, si me dicen el 12% de 60 dólares. Como lo habrás notado, ya no terminan en 0, ¿sí o no? Solo uno termina en 0. Pero tengo igual número de cifras, tengo un número de cifras. ¿Qué condición no se cumplió? La primera condición. ¿Qué tengo que hacer? Igual, cojo, elimino los ceros y igual voy a multiplicar, ¿cierto? 12 por 6 es 72. Pero, ¿te acuerdas que no cumplí una condición? ¿Qué tengo que hacer? Una coma, 7.2. Cambiemos de números. ¿Qué tal si me dicen el 12% de, yo qué sé, 50? ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿terminan en 0? No, únicamente un número termina en 0. ¿Igual número de cifras? Sí, los dos tienen número de cifras iguales. ¿Qué tengo que hacer? Me acordaba que yo debía igual tachar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 12 por 5 casi siempre es 60. Pero, como no se cumplió una condición que tengo que hacer, recorro una coma y me queda como respuesta 6. ¿Sí o no? Ahora, cambiemos a otro número. Digamos que me dice el 11% de 30. ¿Cómo hacíamos? Recuerden cuál era nuestra regla. Nuestra regla era tachamos los ceros. No importa si no cumplen, ¿no es cierto? Tachamos los ceros. ¿Qué hacemos al final? 11 por 3. 11 por 3 casi siempre es 33. ¿Y cuál es la respuesta? No es 33, sino ¿cuánto es? Como no cumplía, 3.3. ¿Se acabó? Listo. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer en este momento es llenar una tabla en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque en el examen de ser bachiller lo que te van a pedir es que porcentajes, yo qué sé, del 10%, 5%, 20%, 15%, 50%,
12%, 30, 40, los más comunes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra técnica que hemos aprendido y vamos a tratar de resolver estos ejercicios en lo más rápido que podamos. Entonces, empecemos, por ejemplo, el 10%. ¿Qué teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer es, por ejemplo, en este caso, tengo 20 y tengo el 10%. Entonces, lo que voy a poner en este cuadro de acá, ¿qué será? El 10% de 20, ¿no es cierto? Puede ser $20, puede ser 20 pares de zapatos, puede ser 20 cosas, lo que en tu examen te diga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el 10% de 20. ¿Cómo quedábamos? Si terminaban en 0, ¿qué pasaba? Tachaba un 0 de acá con un 0 de acá. Entonces, a la final me queda este 2 y me queda este 1. 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Entonces, el 10% de 20 ha sido 2. Llenemos todo hacia abajo. Tomamos más rápido. El 10% de 30, ¿cuánto es? 0, 0, 3 por 1, ¿cuánto es? 3. 0, 0, ¿cuánto es? 4 por 1, 4. ¿Se acabó? Acá igual, 80 y 10. 10% de 80. 0 con 0 también se van. 8 por 1, 8. Acá, tacho un 0, tacho otro 0. ¿Cuánto me quedaría? El 10% de 60 me quedaría únicamente 6. Con 120, vamos lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que acá me dice el 10% de 120. Tacho un 0, tacho otro 0. ¿Cuánto me queda acá? Me queda 12. Igual, 10% de 140. Tacho un 0, tacho otro 0. Me queda 14 por 1. ¿Y 14 por 1? Es 14. Vamos con el 5%. El 5% cambia del caso del 10%. ¿Por qué? Porque ahora el 5% no termina en 0, pero vamos a hacerle, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué 0 tengo que tachar? El 5% de 20 tendría que tachar al 20 un 0. Entonces, me queda de la siguiente manera. 5 por 2 es 10, pero recuerdas que no cumplí la condición, entonces no ha sido 10, ha sido 1. 1.0, decir 1 es exactamente lo mismo. Vamos con el siguiente. 5% de 30. Tacho un 0. 5 por 3, casi siempre es 15. Pero recuerdas que no cumplí la condición. 1.5. Lo siguiente. 5% de 40. 5 por 4 es 20. Tachando un 0, ¿no es cierto? Pero como no cumplí la condición, 2.0. En otras palabras, 2. 5% de 80. Tacho un 0. 8 por 5, 40. 1 coma, 4.0. ¿Por qué? Porque no cumplí la condición. 5% de 60. 6 por 5 es 30, no cumple la condición, 1 coma. Tacho un 0, acá igual, 120, ¿no es cierto? Tacho un 0. 5% de 120 sería 12 por 5, sería 60. Pero como no cumple la condición, no ha sido 60, ha sido 6.0. Vamos con lo siguiente. Vamos a dejarle este 140 para el final para explicarles algo más, ¿no es cierto? Ya, ahora, vamos con esta parte de acá. El 20% de 20. Tacho los dos ceros. 2 por 2, 4. ¿Se acabó? 20% de 30. Tacho un 0. Tacho otro 0. 3 por 2, 6. 20% de 40. Tacho un 0. Tacho otro 0. 4 por 2, 8. Siguiente. 20% de 80. Tacho un 0. Tacho un 0. 8 por 2, 16. Siguiente. 20% de 60. Tacho un 0. Tacho otro 0. 6 por 2, 12. ¿Se acabó? Vamos con 120. El 20% de 120. Tacho un 0. Tacho un 0. 12 por 2 es 24. ¿Por qué no recorro la coma? Porque si te diste cuenta que yo taché los dos ceros. Entonces por eso no recorres una coma. Es 24 el valor, el 20% de 120. 15%. Y ahora te vamos a hacer una pausa. ¿Ya? Vamos a aprender lo siguiente. Si te das cuenta, por ejemplo, el 5% viene a ser la mitad del 10%. Entonces, en otras palabras, si el 10% de 20 era 2, el 5% debería ser la mitad de este 2. Entonces, la mitad del 2, ¿cuánto era? Era 1, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes aplicar nuestra técnica. Puedes tachar los ceros y multiplicar, pero también podrías hacer esto. 10 más 5%, ¿sí o no? Que me da el 15%. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Para sacar el 15% de 20, yo debería sumar este 2 y debería sumar este 1. ¿Cuánto me da? Me daría 3, ¿no es cierto? A ver, veamos con nuestra técnica a ver si nos da. Tacho un 0. 15 por 2 debería ser 30, ¿no es cierto? Pero como no cumplía, un 0. Una coma. Ahora, vamos, el 15% de 30, lo mismo, ¿no es cierto? Para yo sacar el 15%, a la final yo puedo hacer lo siguiente. Puedo sumar el 10% más el 5% para que me dé el 15%. Veamos si es cierto. 4 más 2, casi siempre es 6 para el 40, ¿no es cierto? Para el 30, ¿cómo sería? 3 más 1.5, casi siempre es 4.5, ¿no es cierto? Se acabó. Acá, lo siguiente. El 15% igual, ¿no es cierto? 10% más 5%. 4 más 8 casi siempre es 12. ¿Se acabó? Acá, 3 más 6 es 9. 12 más 6 es 18. Se acabó. Recuerden que el 140 lo vamos a dejar al final para decirles algo extra. ¿Listo?
El 50%, recuerda que el 50% tú puedes hacer utilizando nuestros métodos o haciendo lo siguiente, que el 50% para ti va a ser la mitad. Entonces, ¿cómo me quedaría? El 50% vendría a ser la mitad de mi número que está acá. ¿Cómo saco la mitad? Dividiendo para 2, ¿no es cierto? Entonces digo 20, la mitad, 10. 50% de 20 ha sido 10. Para 30, la mitad, 15. La mitad de 40, 20. La mitad de 80, 40. La mitad de 60 es 30. La mitad de 120, 60. Y si queremos también la mitad de 140, ¿cuánto ha sido? 70. Entonces, recuerda que el 50% yo puedo aplicar mis métodos o también yo puedo aplicar que para mí es la mitad. Ahora, vamos con el 25%. Si te das cuenta que ahora el 25%, si yo quiero multiplicar 25 por 120, es como que mucho para un pobre estudiante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer esa partecita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir para 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se supone que el 25% es la mitad de 50, pero también era la mitad de 100, ¿no es cierto? Entonces sería 2 veces la mitad. En cristiano, 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente, divido para 4. ¿Cómo divido para 4? Divido 2 veces para 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces de 20, la mitad sería 10, ¿no es cierto? Otra vez para 2, la mitad de 10, ¿cuánto me queda? 5. Entonces el 25% de 20 es 5. Vamos con 30. 30. Si yo quiero sacar el 25% sería dividido para 4. La mitad de 30, 15. La mitad de 15, 7.5. ¿Se acabó? Vamos con 40. La mitad de 40 es 20. La mitad de 20, 10. 25% de 40 es 10. Con 80. La mitad de 80 es 40. Otra mitad de 40 me quedaría 20. ¿Se acabó? 25% de 80 es 20. Siguiente. La mitad de 60 es 30. 30. La mitad de 30 es 15, ¿se acabó? La mitad de 120 es 60, otra vez su mitad, ha sido 30. Y vamos a ver si cumplía nuestra condición de hace rato. ¿Qué decíamos? Que el 15% era la suma entre el 5% más del 10%, ¿no es cierto? Si yo sumo estos dos me van a dar el 15%. Ahora, si yo necesitaba el 25%, ¿qué tendría que hacer? Sumar un 15% y un 10%. Y veamos si es cierto. Por ejemplo, si yo sumo 2 más 3, ¿sí o no que me da 5? ¿Se acabó? A ver, veamos acá, digamos este 15. El 25% era la suma del 10% más el 15%. Si yo sumo 6 más 9, ¿sí o no que me da 15? ¿Sí? Entonces, yo podría calcular de esa manera o podría aplicar nuestras reglas. Ahora, el 1%, ¿cómo lo hago? Recuerda lo siguiente, que cuando a ti te pidan, por ejemplo, el 1% de 100, pongamos ya, ¿qué tengo que hacerle? Vamos a aplicar esta técnica de aquí. Este numerito es el que me va a interesar. Me dicen de 100, tú tienes que sacar el 1%. ¿Qué tengo que hacer? Cuando me digan el 1%, yo tengo que recorrer 2 veces la coma. Entonces, si yo tengo el 100, la coma está acá, ¿no es cierto? Porque es 100,00. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Recorrer 2 espacios la coma. Entonces, para mí el 1% ha sido 1 mismo, ¿sí o no? Entonces, para mí el 1% ha sido el valor de 1. ¿Por qué? Porque ahora la coma ya no va a estar acá, sino va a estar en esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si me dicen el 10%? El 10% de 100. El 10% parecido al 1%, ¿no es cierto? El 1%, 2 espacios. Vamos a ponerle aquí. 2 espacios. Pero ahora, cuando me digan el 10% es parecido al 1%, solo que acabas de recorrer un espacio. Entonces, si yo tenía el valor de 100, ¿no es cierto? Tenía el valor de 100 y ahora me dicen que saque el 10%, puedes aplicar la regla que te estamos diciendo o puedes hacer lo siguiente. Voy a recorrer un espacio. Si recorro un espacio, ¿cuánto es? 10. Entonces el 10% de 100 es 10. Ahora con esta misma técnica vamos a rellenar esta partecita de acá, lo que me dice el 1%. ¿Qué pasaba con un 1%? Vamos a recorrer 2 espacios a mi número. ¿Mi número cuál es en este caso? Es el 20. Pero para mí no sería 20, ¿no es cierto? Sería 20,00. Entonces, como mi número es 20, ¿no es cierto? Yo le voy a poner 20,00 solo para que entiendas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer un espacio, vamos a recorrer otro espacio. ¿Por qué? Porque la regla me decía que para el 1%, 2 espacios, ¿no es cierto? Entonces, a ti ya no te va a quedar el 20, sino que te va a quedar algo así. Te va a quedar una coma, un 20, ¿no es cierto? Pero ese número no existe. Entonces, ¿qué me hace falta? 0.20, ¿no es cierto? Entonces, con este principio, el 1% de 20, ¿cuánto sería? Recorro un espacio, recorro otro espacio, entonces me quedaría 0.2 o 0.20, que es lo mismo. 1% de 30, 2 espacios, un espacio, otro espacio, la coma me quedaría antes del 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda? 0.3. Para el 40, como te das cuenta, ya es únicamente de hacer mecánicamente las cosas, me quedaría 0.4. Acá, igual, 2 espacios, un espacio, otro espacio, ¿cuánto me queda? 0.8. Acá, el 60,
un espacio, otro espacio, ¿cuánto me queda? 0.6. Para el 120, dos espacios, un espacio, otro espacio, pero ahora ya no tengo que aumentar el 0 porque justo me quedo entre el 1 y el 2, ¿no es cierto? Entonces para mí ha sido 1.2. Pero hay personas que ponen así, 1.20, que también es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para 140, ¿qué tengo que hacer? Igual, dos espacios, un espacio, otro espacio, y me queda 1.4 o 1.40, que también viene a ser lo mismo. El 2%, ¿qué podría ser? Podría ser lo siguiente, si uno que el 2% es el doble del 1%, entonces el valor para mí del 2% debería ser el doble del 1%. ¿Cuánto es el doble de 0.2? 0.4. El doble de 0.3, 0.6. Doble de 0.4, 0.8. Doble de 0.8, 1.6. Doble de 0.6, 1.2. Doble de 1.2, 2.4. El doble de 1.4, 2.8, ¿no es cierto? Yo no. Ahora, el 12%, ¿cómo se me ocurriría sacar el 12%? Aplicando lo de hace rato, ¿no es cierto? Tengo dos números, ¿sí o no? Igual número de cifras, sí. ¿Terminan en 0? No terminan en 0. ¿Por qué? Porque acá el 12 de la emoción no voy a tachar el 2, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a tachar únicamente el 0 que está acá, ¿sí o no? Entonces me quedaría 12 por 2 es 24, ¿sí o no? Pero como no cumplía, no ha sido 24, sino ha sido 2.4. Ahora, el 12% también, ¿cómo te enseñé a sacar? Podría ser esto, el 12% es la suma del 10% más del 2%. Entonces ya tenía el 2% y tenía el 10%, ¿sí o no? Que puedo sacar el 12% más rápido. El 10% era 2 y el 2% era 0.4. Si sumo los dos, siendo que me dan 2.4. El mismo valor que me dio al inicio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que habíamos calculado. Entonces, puedes hacer de esa manera, puedes utilizar lo que es suma de porcentajes, también está correcto. Vamos a hacer el siguiente, ¿ya? Entonces me quedaría el 12% de 30. Puedo hacer lo siguiente, tacho un 0, ¿sí o no? 12 por 3 es 36, pero como no cumple la condición es 3.6. ¿Se acabó? 12% de 40. Tacho también el 40, un 0. 12 por 4 es 48. No, 48, pero como no cumple la condición, 4.8. El siguiente. Yo puedo hacer 12 por 80, ¿no es cierto? Si tacho acá un 0, me quedaría el 8. 8 por 12, bastante, ¿sí o qué? Pero si de alguna manera te complica esto, ¿es por qué? Porque lo que tiene que estar bien fundamentado aquí son las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Pero también otras salidas. Si no quieres multiplicar de esa manera, ¿qué tendrías que haber hecho? Sumar el 2% más sumar el 12%, ¿no es cierto? Entonces yo digo, el 10% de 80 yo ya tenía, era 8. Y el 2% de 80 también ya tenía, que era 1.6. Entonces, si yo no quiero multiplicar, yo podría sumar estos valores. Entonces me quedaría 8 más 1.6, casi siempre es 9.6. 12% de 60, 12 por 6, fácil, ¿no es cierto? Entonces, si no quieres hacerlo así, puedes sumar también el 10% más el 2%, pero en este caso vamos a hacer con nuestra técnica, ¿ya? Dos cifras acá, dos cifras acá. ¿Terminan en 0? Sí, terminan en 0, pero la condición es que no vas a tachar el 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué vas a tachar? El 0 que está acá. Entonces sería 12 por 6, 72. No cumple la condición, 7.2. Siguiente, 12% de 120. Tacho un 0 acá, me quedaría 12 por 12, 144. Pero si te das cuenta que 144 supera el valor de 120, entonces algo estoy haciendo mal, ¿no es cierto? ¿Qué me hacía falta? La coma, 14.4. De la misma manera, para yo poder sacar el del 140 podría hacer lo mismo. Vamos a dejar esto para el final. El 30%, te das cuenta de que ya nuestros números terminan en 0 como habíamos quedado al inicio. Entonces únicamente ¿qué tienes que hacer? Un 0 acá, un 0 acá. 3 por 2, 6. ¿Se acabó? Vamos con el 40%. 40% de 20. Un 0 acá, otro 0 acá. 4 por 2 es 8. Acá, lo siguiente. 30% de 30. Un 0 acá, un 0 acá. 3 por 3, me queda 9. 40%, vamos. 40%. 0 acá, un 0 acá. 4 por 3, 12. ¿Listo? Entonces, para terminar, vamos a terminar todo el 30% y esta parte del 40% lo vamos a dejar para que tú en casa practiques, trates de entender cómo éramos que estábamos realizando estos ejercicios y únicamente te vamos a dejar esto como, se podría decir, como un deber, ¿ya? Vamos a dejar todos estos valores acá porque el 40% ya termina en 0, entonces obviamente lo vas a realizar con nuestras técnicas. Vamos, 30% de 40, tacho los ceros, 4 por 3 es 12, se acabó. Vamos, 80. 0 con 0, 8 por 4, 8 por 3, perdón, sería 24.
Y obviamente estos valores que están acá ya te voy a dejar para que tú mismo en casa lo hagas. ¿Por qué? Porque ahora, si te das cuenta, todos los valores que hemos sacado no voy a utilizar una calculadora. Olvídate de las típicas técnicas que te dicen los preuniversitarios. Es que, por ejemplo, olvídate de esto ya. Por ejemplo, si te pongo el 10% de, yo qué sé, 170, ¿ya? Listo. Olvídate hacer esto. El 10% es 10 sobre 100 de multiplicado 170. Después tú tienes que tachar los ceros y la final para que te quede 17, ¿no es cierto? Obviamente eso tú ya hubieses podido realizarlo de una manera más rápida si podrías tachar los ceros primero de antemano, ¿no es cierto? Pero olvídate de esas cositas. ¿Por qué? Porque te involucra tiempo. Otra cosa también, olvídate de que un porcentaje también se puede hacer con regla de 3. De que se puede, pero el tiempo es mayor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No vas a hacer lo siguiente, no vas a hacer que el 10% de, yo que sé, 50, ¿ya? Listo, entonces no vas a hacer esto. Otros porcentarios hacen lo siguiente: ponen una columna porcentaje, ponen una columna que se llame número, ¿no es cierto? Ponen el 10%, columna porcentajes, 50, columna número. ¿Qué necesitas saber? El 10% de esto, ¿no es cierto? Pero recuerdas que siempre el valor que tú tienes acá no es que sea el 10%, eso es lo que te están pidiendo. Entonces en realidad este 50 no representa el 10, sino representa el 100%. ¿Qué es lo que te estaban pidiendo? 10%. Pones una X acá porque necesitas saber qué número representa el 10%. Multiplicas en cruz, en la final, ¿qué tendrías que hacer? 10 por 50, ¿sí o no? Los que están iguales arriba, el diferente abajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tachas los ceros y a la final para que me dé un valor de 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto me demoré? Me demoré demasiado tiempo. Es lo que en tu examen no te puedes dar el lujo de perder. ¿Por qué? Porque obviamente las preguntas están diseñadas ¿para qué? Para que no utilices una calculadora. Ahora preguntas que me digan lo siguiente: es que en la tabla que nos pusieron siempre estaban los números, yo que sé, terminados en ceros, estaban porcentajes terminados en 5, porcentajes habituales como el 1%, 2%, 3%, 12%. Obviamente esos son porcentajes que en el examen ser bachiller te van a tomar. No te van a tomar un 7.2%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el examen está diseñado para que lo resuelvas en un minuto, no en más tiempo que el programado. Entonces, olvídate que en los ciertos porcentajes te digan, es que tú tienes que sacar el 0.02%. ¿Por qué? Porque ese en el examen no te van a tomar. O te van a pedir el 2.32%. Tampoco. ¿Por qué? Porque eso no es práctico. Necesitarías tal vez un poquito más de matemáticas y también necesitarías un poquito de ¿qué? El uso de la calculadora. Y es lo que nosotros no queremos.